Abran por favor dos escrituras, Romanos capítulo 12, Romanos 12 y Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Romanos 12, solo el versículo 1 y 2. 1 y 2. Adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, en Colosenses vamos a leer de igual forma dos versículos, el 9 y el 10 de Colosenses 1, versículos 9 y 10. Adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy tenemos el tema, hágase tu voluntad. Iniciemos nuestro estudio con tres escrituras. Comencemos abriendo Mateo capítulo 6 y la iglesia le da la gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 10. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 7, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una escritura más en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. San Juan 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En estas escrituras encontramos la congruencia de Jesús entre la oración de Jesús, la enseñanza de Jesús y la vida de Jesús. Lo que él oraba y lo que él enseñaba, lo llevaba a cabo. Muy diferente a los predicadores modernos, incluyendo su servidor. Muchas veces he predicado cosas aquí en el púlpito que he tenido que disimular, pero que yo también estoy necesitado de corregir. Yo estoy necesitado de vencer ciertas cosas. No así con el maestro. Lo que él oraba y lo que él enseñaba, lo vivía. Estas palabras que pronuncia el Señor son muy altas para muchos de nosotros, porque él dijo: yo siempre hago lo que al Padre le agrada, haciendo referencia a la voluntad de Dios. Así que Jesús ora para que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo se haga en la tierra,
Le enseña a sus seguidores a hacer su voluntad del Padre y él mismo hacía la voluntad de Dios, hacía todo lo que a Dios le agradaba. En los 2 versículos que leímos inicialmente al abrir el culto, Pablo le dice a ambas iglesias, a la iglesia de Roma y a la iglesia de Colosas, que pidan en oración, que investiguen y que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. En ambos versículos es la exhortación. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, oren, pídanle a Dios ser llenos de todo conocimiento de la voluntad de Dios. Si ampliamos esas palabras de Pablo, diríamos algo como esto: por cuanto ustedes, colosenses, no conocen la voluntad de Dios, ustedes deben pedirle a Dios que les dé ese conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde pudiéramos considerar absurdo que los cristianos no conozcan la voluntad de Dios? Sería el equivalente a que un presidente no conozca la constitución de su país, o sería el equivalente a que un médico no conozca la anatomía del cuerpo humano. Una paradoja, pero es lo que Pablo le está diciendo a ambas iglesias. Pidan y verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Una prueba de que el cristiano no conoce la voluntad de Dios es que la mayoría de los cristianos relacionan la voluntad de Dios con asuntos terrenos. La mayoría de nosotros relacionamos la voluntad de Dios con temas del trabajo, con temas de dinero, con temas sentimentales, como el buscar una esposa, buscar un novio, una novia, cuestiones de comercio. Es muy común que los cristianos estén vinculando la voluntad de Dios con asuntos de aquí, de este mundo. Probablemente esto es porque no conocemos, al igual que la iglesia de Roma, al igual que la iglesia de Colosas, no conocemos la voluntad de Dios. Muchos cristianos interpretan que la voluntad de Dios es obtener un trabajo o no obtener un trabajo. Interpretan la voluntad de Dios como abrir un negocio o cerrar un negocio. Los pastores escuchamos frecuentemente este tipo de preguntas. Hermano, pastor, ministro, dígame cuál es la voluntad de Dios. ¿Que tome este trabajo o que no lo tome? ¿Que abra un negocio o que no lo abra? La voluntad de Dios es que me case o que no me case, que ande con esta muchacha o no ande con ella. Y nuestras oraciones, muchas de nuestras oraciones llevan esta línea sobre asuntos terrenos. Dinero, trabajo, familia, sentimientos, etc. Alabado sea el Señor. Estas oraciones o reflexiones están demostrando que necesitamos, al igual que la iglesia de Colosas y de Roma, pedirle a Dios que nos ayude a conocer su voluntad, porque orar de esta manera sobre asuntos terrenos, mencionando la voluntad de Dios, es interpretar que Dios tiene grandes planes para nosotros aquí en esta tierra, cuando en realidad Dios lo que quiere es sacarnos de este mundo. A Dios le urge llevarse a su iglesia de este mundo. Fue dicho por el reverendo William Branham que estamos esperando solamente que entre el último de una lista de escogidos para que salgamos de esta tierra. Así que Dios no está interesado en prosperarnos en esta tierra. Y si aún Él tardara 10 años o 15 años, para Dios es más grato que nosotros nos vayamos, lenguaje nuestro, que muramos. Dice el Salmo 116, 15, agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Así es que Dios no está interesado en tu nuevo carro, en tu nueva máquina que acabas de adquirir, en tu nuevo guardarropa.
Dios no tiene grandes planes para tu noviazgo ni para tu casamiento. La voluntad de Dios no está vinculada con los asuntos terrenos. ¿Alaban a Dios? Cuando usted lee la Biblia, buscando en las páginas de este libro sagrado la voluntad de Dios, encontrará que la voluntad de Dios aparece la mayoría de veces relacionada con asuntos morales, no materiales. Si encuentra algo que se relaciona en un pasaje, en algún versículo, con algún tema material, es la excepción. Pero la mayoría de ocasiones, Dios en sus páginas de su palabra nos ha dejado escrito su voluntad vinculado con temas de conducta. Él nos ha dejado ahí en la Biblia enseñanzas de cuál es su voluntad, de cómo limpiar nuestro corazón, cómo tener una mente pura, cómo corregir nuestro vocabulario, cómo vencer las concupiscencias, cómo no ser iguales que las personas que viven en este mundo, que no son cristianas. Todos los temas de la voluntad de Dios se relacionan a temas morales en su mayoría. Así que la voluntad de Dios tiene que ver más con tu comportamiento que con tu éxito en este mundo. Por eso Pablo exhorta en estos dos versículos o en estos versículos que leímos de Romanos y Colosenses, que pidamos y que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. ¿Alaban a Dios? Amén. Bien, vamos a analizar dos características que nos ayudarán a entender mejor la voluntad de Dios. Dos características. La primera, la voluntad de Dios está por encima de los asuntos humanos. La segunda, la voluntad de Dios es perfecta. Repitan, la voluntad de Dios está por encima de los asuntos humanos. La voluntad de Dios está por encima de los asuntos humanos. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Pudiéramos estudiar más características sobre la voluntad de Dios, pero creo que con estas dos podemos ya desprendernos de nuestro pensamiento la idea de que Dios quiere ayudarnos en los proyectos que hacemos aquí en esta tierra, y algunos, por cierto, son proyectos casi para 100 años, porque recuerde aquella parábola donde aquel hombre tenía mucho dinero y todavía quería más dinero y dijo, ¿qué haré? El Señor le llamó en sus parábolas a esta influencia de este mundo que siempre mantiene a la sociedad pensando en las cosas terrenas y no espirituales, incluyendo algunos cristianos, los afanes de este siglo. Muy bien, vamos a estudiar entonces muy brevemente estas dos características. ¿Cuál es la primera? La voluntad de Dios está por encima de los asuntos humanos. Muy bien, esto significa que la voluntad de Dios nunca será antepuesta por asuntos humanos. Nunca, hermanos, bajo ninguna circunstancia. Si llevamos un asunto terreno al extremo, ¿cuál sería tu propia vida? Aún ante la muerte, que es un tema de este mundo, en el cielo, en el próximo siglo no habrá muerte. Aún en la muerte Dios nunca va a anteponer un asunto terreno a su voluntad. Los acontecimientos terrenos que vengan sobre tu vida no son relevantes para Dios. Todo lo que te pueda acontecer en esta tierra, si te quedas sin trabajo, si te quedas sin familia, si te quedas sin dinero, si te quedas sin casa, no es relevante para Dios. ¿Se oye cruel? Nada de esto es considerado ante la voluntad de Dios, o dicho de otra forma, frente o confrontando la voluntad de Dios. Para Dios, todos esos asuntos aquí en la tierra no son temas relevantes. Soy un tanto cruel, pero Él mismo nos enseñó en las Escrituras
que no nos preocupemos por nada de eso. Ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Él dijo, nada de eso deben ustedes de preocuparse, solamente deben de tener una cosa en mente. ¿Cuál es? La voluntad de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Señor, y los zapatos que ya se están asomando los dedos, no te preocupes por eso. La ropa se está desgastando, no te preocupes por eso. Nada de eso es relevante para Dios. Nosotros tenemos las cosas invertidas, tanto en nuestra visión como en nuestro corazón. Gran parte de los temas materiales son los que el cristiano siempre está presentando ante Dios en oración. Señor, te pido por mi esposa. A Dios no le importa cómo están las cosas con tu esposa. Él te puede llevar al cielo casado o divorciado. Señor, te pido por esta situación de salud que no mejora. Quizás te vayas de aquí con 10 enfermedades en tu cuerpo. Quizás te vayas en la pobreza. Este tema pretende arrancarte de tu mente el que tengas esa idea equivocada que Dios está muy preocupado por lo que te está pasando en este mundo. Pero para Dios no es relevante los asuntos terrenos. ¿Alaban a Dios? Indudablemente Dios es bueno y Dios puede bendecirnos. Pero eso está en su soberanía. Si Él quiere ayudarme a tener una mejor casita, si Él quiere ayudarme a tener un vehículo, si Él quiere ayudarme y prospera mis negocios terrenos, bueno, Él lo puede hacer, pero no es relevante. Por lo menos para Dios. Para ti, para mí sí, por eso le dedicamos mucho tiempo. Pero para Dios no es relevante. ¿Alaban al Señor? Para hacer todavía más entendible esto, se los voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo. Porque podemos confundir la voluntad de Dios con la bendición de Dios. Y son dos cosas diferentes. Dios me puede bendecir y esa bendición no se debe de interpretar que yo estoy en su voluntad. Puedo estar muy lejos de su voluntad y aún así venir su bendición a mi vida. Creo que una de las escrituras que más nos pueden revelar esto o ampliar esto es cuando el Señor dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y los malos están en la voluntad de Dios, no están en la voluntad de Dios. Así es que si el negocio sigue creciendo, si sigues ascendiendo en un puesto de trabajo, si sigue llegando el dinero, puede ser que estés camino al infierno y esa bendición no interpreta que estás dentro de la voluntad de Dios. Les voy a ilustrar esto con un siguiente ejemplo. Si yo inscribo a mi hijo en la escuela secundaria, mi voluntad al inscribirlo en una escuela es que él curse 3 años de estudios, saque buenas calificaciones y apruebe él la escuela. Esa es mi voluntad. El que mi hijo vaya a la escuela en un auto propio o vaya en transporte público, eso no es irrelevante para mí. Eso no es relevante para mí. Eso es irrelevante. El que mi hijo tenga amigos o sea una persona solitaria en la escuela, tampoco es relevante para mí. Mi voluntad, lo que a mí me interesa, es que mi hijo curse los estudios, los apruebe y salga bien. Si al final del año dice, nunca pude tener un auto propio, no te preocupes, hijo, eso no es importante para mí. O estuve siempre solitario, no hice amigos, no te preocupes, tampoco es importante. Hiciste aquello por lo cual yo te puse en la escuela. ¿Alaban a Dios? ¿Y por qué razón Dios nos puso en este mundo? Estás equivocado si piensas que Dios te puso para ser feliz con tu pareja.
Si lo puedes lograr, qué bueno. Si no lo puedes lograr, eso no es relevante para Dios. Muchos van a llegar al cielo allá con sus familias desintegradas. El mismo Señor Jesús lo dijo. Dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero estas escrituras tan obvias se nos escapan. Y estamos empeñados y dedicando tanto tiempo en corregir nuestras vidas en este mundo, cuando estamos ignorando la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alaban a Dios? Dejemos que los que son de este mundo se ocupen de las cosas de este mundo. Pero, ¿qué dice Colosenses 3? Abran por favor Colosenses 3. Dice en el versículo 1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánto tiempo invertimos esta semana para mejorar nuestro carácter? Levanten la mano los corajudos. ¿Cuánto tiempo invertimos esta semana para mejorar nuestro carácter? ¿Y cuánto tiempo le invertimos al negocio? Algunos hasta doblan turno. ¿Cuánto tiempo le invertimos a la santidad durante esta semana? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo le invertimos a las almas perdidas? No estamos ocupando nuestro tiempo en la voluntad de Dios, estamos ocupando nuestro tiempo en nuestros asuntos. Pero en ocasiones no se puede ver tan grave esta situación en la que nos encontramos, porque metemos en nuestras oraciones esa expresión, usamos irresponsablemente el vocabulario al decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Que invierta mi dinerito en este negocio o que no lo invierta? Si pudiera hablarnos directamente, nos diría que dejes de ser un cabeza caliente. Esa es mi voluntad. Me interesa que dejes de ver pornografía, que dejes de estarle faltando el respeto a las mujeres. Me interesa, esa es mi voluntad. Lo otro es irrelevante. Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Que me quede con esta mujer o busco otra? Y constantemente estamos presentando eso como si el Señor tuviera que ver con asuntos terrenos. Alaban a Dios. Ayúdanos, Señor. La Biblia está llena de ejemplos. Dios no estaba muy preocupado por la dieta que llevaba su profeta Juan. Tan clara es la Biblia que nos dice ahí qué era lo que acostumbraba a comer el profeta. Así es que si tú has lloriqueado con Dios, Señor, llevamos una semana comiendo frijoles, a Dios no le importa eso. Son cosas irrelevantes. Para Dios, deja que el mundo se preocupe de esas cosas. Total, el mundo es de ellos. Y ellos son, así lo dice en San Juan 17, ellos son de este mundo, pero Jesús cuando se refiere a sus seguidores le dice al Padre, ellos no son de este mundo. Por eso dice aquí, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que, ¿cuánto tiempo, semana tras semana, estamos invirtiendo en la voluntad de Dios? Ni siquiera la conocemos. Ni siquiera la conocemos. Conocer unas escrituras no equivalen a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando el Señor me reveló a mí, su servidor Víctor Manuel Banda, que Él quería que yo predicara el Evangelio, tuve un pequeño avance
en conocer la voluntad de Dios. Yo nací en este mundo para predicar, no para hacerme rico. Ahora, esto no solo puede pasar en el ministerio, esto puede pasar en los congregantes. Un fenómeno muy sobrenatural para un cristiano ordinario se dio en los tiempos en que el reverendo William Branham estuvo en este mundo. Muchas personas ordinarias, cristianos sin ministerio, cambiaron su residencia en Estados Unidos, cambiaron el lugar donde vivían, vendían sus casas, sus posesiones y se iban a donde estaba el profeta viviendo, donde estaba el tabernáculo Branham. ¿Por qué hacían eso? Porque alguien puede dejar su casa, su trabajo, su futuro, su familia, sus amigos, para acercarse a temas espirituales, porque pueden comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alaban al Señor? A ti te da cáncer o gangrena y se te empieza a extender en la pierna. Es un problema de salud, es leucemia en la sangre o sangre contaminada que no puede renovar tu tejido. Entonces empieza a avanzar y sucede que te dice el médico, lo último que queda es que le cortemos la pierna. Así que vas tú a lloriquear primero en oración y luego vienes aquí a la iglesia y pones una nota. Señor, no sé qué quieres de mí, ¿cuál es tu voluntad? Mira mi pierna, el problema no se mejora. Déjame dibujarte todavía este Dios más cruel. Y dice el Señor, no me interesa. No me interesa. Y Él lo dijo en su enseñanza. Mejor te es entrar cojo, manco o ciego. Así que lo que me interesa es que dejes tu pecado. Eso es lo que me interesa. ¿Alaban al Señor? Ese es el tema. Comprender la voluntad de Dios y tomar todos mis negocios, mis sueños y mis proyectos en este mundo, ponerlos a un ladito y poner por delante la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que te divorcies o que te cases? ¿O que permanezcas casado, perdón? ¿Cuál será? ¿Te das cuenta? A Dios lo que le importa es que te portes como un caballero con la mujer con la que vives, que la respetes, que la trates como la trataría un cristiano. Y si tu matrimonio aún así se rompe, no te preocupes, hijo, tú has hecho mi voluntad. Eso es lo que importa. ¿Alaban al Señor? Amén. Así que tenemos que empezar a orar para que el Señor nos quite esa venda y nos ayude a ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? En particular, aunque tenemos una voluntad general que aplica en todo el cristianismo, hay ciertas cosas específicas que Dios tiene para ti en especial. Algo que no puedo tener yo, Dios ha destinado algo para ti. Así como Jesús tenía una voluntad específica. Y Él lo dijo en oración. Dice el Salmo 40, he aquí vengo como en el rollo está escrito de mí a ser tu voluntad. ¿Alaban al Señor? Una escritura más, por favor, Efesios capítulo 5. Dice en el verso 15, mirad pues con diligencia, con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente encontramos
que en este pasaje implícitamente se está diciendo hay que conocer la voluntad de Dios en temas morales, porque aprovechando bien el tiempo no se refiere a organizar bien nuestro día. Hay que trabajar 8 horas, hay que arreglar la casa, hay que ir a visitar a mamá. No. Si dice aprovechando bien el tiempo y luego agrega porque los días son malos, es porque esta maldad te puede alcanzar, te puede contaminar. Entonces se está refiriendo a aprovechar el tiempo espiritualmente. ¿En qué? En lo que todos ya sabemos de cajón. Todo cristiano ya sabe cuáles son las 3 reglas de la vida cristiana para que el crecimiento espiritual se dé. ¿Cuáles son las 3 reglas, hermano? Oración, lectura de la Biblia y asistencia a la iglesia. Eso es aprovechar bien el tiempo. Claro que para el mundo no es así. Ellos nos dicen, ya fuiste a perder el tiempo, encerrarte todo el día ahí en la iglesia. No, fui a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Porque se acerca el juicio, este mundo va a estallar en una 3ª guerra mundial, no estoy todavía bien preparado, así es que fui a aprovechar el tiempo en la iglesia. ¿Ha sentido usted alguna vez que se le va el día sin haberlo aprovechado? ¿En qué sentido? Normalmente decimos, se me fue mi día, no lo aproveché. Hice cualquier cosa, tuve visitas, me senté a descansar y ya cuando reaccioné se me fue el día. Hermano, se te está yendo el año y el año y el año. El año pasado se te fue y sigue siendo quizás el mismo, hablando espiritualmente. Cuando vemos cuántos peldaños subiste en la estatura del varón perfecto, ¿en qué peldaño está usted, hermana María? A lo mejor por lo mismo que ignora la voluntad de Dios, ni siquiera sabe dónde está. Y si estuviéramos aprovechando bien el tiempo, como dice Pablo, diríamos, Señor, terminé el 2017 y apenas subí a templanza. Porque ahí sí estoy de acuerdo con el hermano Juan Carlos. Juan Carlos, la mayoría nos quedamos en el 3º. ¿Y sabe por qué? Porque es el más fácil. El primero y el segundo nos lo da el Señor. ¿Cuál es el primero? Don de Dios. Virtud viene junto con la fe. Y el único que obtiene el cristiano es ciencia, que es el conocimiento a la hora de estudiar. Y ni siquiera algunos completos lo tienen. Tienen el peldaño a la mitad o algunos todavía más abajo. Entonces, se nos está yendo el tiempo. No estamos aprovechando el tiempo en conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Alaban al Señor? Bien, es una buena reflexión para el 2017. Ahora vamos a ver la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? La voluntad de Dios es perfecta. Abra Romanos capítulo 12. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Perdón, antes de entrar en esto, algo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, aprovechar bien el tiempo? Cuando usted quiere aprovechar bien su día, aprovecharlo bien, entonces dele las primicias a Dios de ese día. ¿Qué son las primicias? Lo primero. Entonces, comience su día con oración y lectura. Comience su día. No haga ninguna otra actividad, sino primero su oración y su lectura. Si usted le da las primicias a Dios, entonces, aunque durante todo el día no le haya hecho nada a la casa, aunque en el trabajo no haya avanzado ahí todo lo que tiene atrasado, puede terminar su día y el Señor le va a decir, aprovechaste bien tu día, hijo. Muy bien tu día. ¿Por qué? Porque algo espiritualmente en ti tuvo un avance. Así es que comience con eso.
y quiere todavía aprovecharlo mejor, a la mitad del día busque alguna almita para hablarle de Cristo. Diga en el camino: Señor, a este de aquí de al lado que va sentado, ahorita le voy a decir de tu palabra. O en el trabajo, háblele al jefe o al compañero, y regresando usted va a tener otro avance. Va a estar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muy bien. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo perfecto no necesita mejoras, no necesita ajustes. Por lo tanto, no necesita cambios. Lo perfecto es inmutable. Cualquier otra cosa imperfecta sí necesita mejoras, necesita ajustes y por lo tanto necesita cambios. Piense en un equipo que usted adquiere, un refrigerador, un vehículo, una estufa, un horno de microondas. Al tanto tiempo va a necesitar mantenimiento y quizás va a necesitar arreglo porque no es perfecto. Las leyes que escriben los hombres y plasman en nuestras constituciones tampoco son perfectas porque necesitan reformas. A los tantos años hay que reformarlas, hay que hacer un ajuste de acuerdo a la época. Todo lo imperfecto necesita cambios, mejoras, ajustes. Pero la voluntad de Dios no necesita cambiar. ¿Alaban a Dios? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios no necesita cambiar? Levante la mano los que crean eso. A ver, levántela. Deje ver quién no cree eso y quién sí lo cree. Lo perfecto no necesita cambios. ¿Creen que la ley de Dios necesite cambiar? Entonces, ¿por qué la queremos cambiar? ¿Por qué cuando la ley de Dios, su voluntad llega a nuestra vida, queremos cambiarla? Esto se puede llevar en infinidad de ejemplos y creo que de los más comunes y sencillos. ¿Por qué una señorita que sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida sentimental? Esto es, tú no puedes, como una hija de Dios, tener relación con un hombre que no es cristiano, que no tiene temor de Dios. ¿Por qué ella lo quiere cambiar? ¿Por qué insiste? ¿Por qué viene a mi oficina y me pregunta, hermano, ¿puedo salir con esta mujer? ¿Puedo salir con este hombre? ¿Por qué quieren cambiar la voluntad de Dios que es perfecta? Porque aún se atreven a usar la fe para quebrantar la voluntad de Dios. Es que yo confío que un día él se hará cristiano, que ella se hará cristiana. Esto es muy frecuente. Pues no que era perfecta. Si es perfecta, así déjala. ¿Puedo? No, es que no puedes. ¿Por qué estás preguntando? Es una aberración. El que creas y luego actúes como si algo le falla a esa voluntad. Y nos volvemos cínicos. Porque luego decimos, quizás Dios quiera que sí. Quizás es la excepción. Y ahí está. Se junta con la persona equivocada y luego a los tantos años viene a mi oficina a decir, ¿qué cree que no era por ahí? Porque Dios es perfecto y sabe lo mejor para ti. Sabe lo que te conviene. ¿O sabré yo mejor que tú lo que les hace falta a tus hijos? ¿Cree que yo pueda educar mejor a los hijos de mi hermana Antonieta que ella misma?
Pues claro que no, ella los tuvo, ella los conoce, ella ha batallado con ellos. Dios sabe lo mejor para mí y cuando Él me revela su voluntad, esa es la perfecta y dice, no te conviene ese hombre, y yo me aferro y pongo por encima mis sentimientos, entonces no estoy siendo congruente con mi afirmación de que la voluntad de Dios es perfecta cuando constantemente la quiero modificar. ¿Alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es perfecta? Entonces dejémosla así, tal como está. ¿Qué dice la voluntad de Dios tocante al voto matrimonial? ¿Hasta cuándo se separa uno de la mujer? ¿Hasta que nos harte? ¿Por qué queremos cambiar la voluntad de Dios? Es que usted no está en mis zapatos, gracias a Dios. Dile al de al lado, tú lo escogiste, acuérdate. Sí. Es incansable este tema. Tú lo escogiste, ahora te aguantas. Te fajas los pantalones, te aguantas a su carácter, te aguantas a sus insultos, te aguantas a sus ronquidos, a todo. Porque luego hasta eso es incómodo, hasta los ronquidos. Ayúdanos, Señor. Si la voluntad de Dios es perfecta y Él quiere que nosotros pasemos por una situación muy difícil, ¿a Dios le importa lo que nos está pasando? ¿Es insensible Dios a eso? No, no es insensible. Él lo que le interesa es, hijo, tú tienes que cumplir mi voluntad en esta situación, sea cual sea. Y veamos el gran ejemplo en el Maestro. Mateo 26, versículo 39. ¿Ya lo tenemos? Yendo un poco adelante, refiriéndose a Jesús. Bueno, voy a leer desde el 38 para hilarlo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué hermoso. Puso por encima de su miedo humano, porque era tanto su miedo de nuestro Señor Jesús, que Lucas nos registra que el pánico en el que entró en el que entró el Señor Jesús causó que su sangre se separara y se diluyera con su sudor, y dice que estaba sudando grandes gotas de sangre. Era tanto su miedo. Pero esa palabra, si es posible, era buscando una oportunidad de no pasar por el sacrificio. Sin embargo, dijo muy claro, pero no se haga como yo. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Si para Dios fue más importante, para Dios el Padre fue más importante la voluntad de Dios sobre Cristo que su propia vida, ¿ahora qué te espera a ti? ¿Crees que a Dios le va a importar más tu matrimonio que su voluntad? Estás equivocado. Si hacer su voluntad va a costar que tu matrimonio se rompa, Dios está sin cuidado en ese tema. Repito, no es insensible, pero dice, primero es mi voluntad. Por eso se está dejando asentado. Él no va a anteponer los asuntos humanos a su voluntad.
Sea cual sea tu situación, a Dios le importa primero su voluntad. Así que el Señor, cuando comprendió cuál era la voluntad del Padre, cuando comprendió que Él era el Cordero que tenía que ser sacrificado, y se le reveló lo que le iban a hacer, lo iban a escupir, lo iban a bofetear, le iban a mesar su barba. Cuando Él comprendió todo eso, dijo, no se haga como yo, sino como tú. ¿Alaban al Señor? Por eso lo admiro, porque esto lo hizo como humano, no en esa parte divina, en esa naturaleza divina que tenía el Señor Jesús, lo hizo como humano. Así es que no antepuso su estancia aquí en esta tierra. Él podía haber vivido hasta los 40, 50, 60 años, pero él sabía que tenía que morir joven. Así que esta es una muestra para todos nosotros, que Dios siempre tendrá para ti, por delante, primero su voluntad y después todos los asuntos terrenos. Hay ocasiones en que se pueden mantener las dos cosas, pero son muy contadas. Esto es tener una buena situación familiar y estar caminando en la voluntad de Dios. Tener una economía estable y estar caminando en la voluntad de Dios. Tener salud y estar dentro de la voluntad de Dios. Son contadas las ocasiones. La mayoría de veces se tienen que sacrificar una, dos o varias cosas. ¿Alaban a Dios? Así que, como cristianos, analizando cuál es la voluntad de Dios, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Voy a darles 4 razonamientos que son esenciales para que de hoy en adelante puedas tener consideración sobre este tema de la voluntad de Dios. La primera sería, pídele a Dios que te ayude a conocer su voluntad para tu vida. Probablemente hemos caminado muchos años en el cristianismo y no conocemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esto sería un equivalente o estaría muy cercano a conocer cuál es mi don o para qué nací. Sería algo muy parecido, porque cuando Dios me revela su voluntad, yo nací para ser pastor, para guiar un pueblo, para instruir a una cantidad determinada de personas. Si yo entiendo que esa es la voluntad de Dios para mi vida, voy a cambiar automáticamente mi manera de pensar. Y voy a invertir más tiempo en prepararme ministerialmente para ayudar a las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Así es que si Dios me ayuda a conocer su voluntad. Hay hermanos que Dios les ha revelado su voluntad y han invertido todo su tiempo, han invertido su dinero, han invertido mucho esfuerzo y han prosperado, como es el caso de los salmistas internacionales. Pensemos en Jesús Adrián Romero. Muy independientemente de que su doctrina esté equivocada y que algunos lo acusan de ecuménico y demás, cuando se le reveló su voluntad, dedicó gran parte de su vida al mundo de la música. ¿Y a dónde lo ha llevado Dios? A niveles donde su música ha bendecido a infinidad, a miles de cristianos. Pero es porque Dios le reveló su voluntad, prestó atención a su voluntad y se dedicó a eso. Alaban al Señor. Tú estás aquí más que para hacer unos huevos, hermana. Ya estás tan preocupada, es que no me salen los huevos. Ay, hermano. Estás más que para hacerle huevos al esposo, estás más que para ir a hacerte rico en una empresa, estás para algo especial, pero no conoces esa voluntad de Dios sobre tu vida. El día que la conozcas, te vas a convertir en bendición para alguien. Alaban al Señor. Segundo razonamiento, separa tus asuntos terrenos de la voluntad de Dios, no los diluyas. Señor, ¿qué quieres? ¿Que saque este mueble en Coppel o en FAMSA? ¿Cuál es tu voluntad?
Separa los asuntos terrenos de los espirituales. Aunque Dios puede ayudarte, ya se dejó esto claro, sí puede bendecirnos, pero no está interesado en eso. Entiéndelo, por favor. Imagínese el absurdo del paciente. Se está muriendo, ya le dijeron que se está muriendo, probablemente va a sufrir una parálisis, un paro cardíaco, etcétera. Y entra el paciente con el doctor, tiene la oportunidad de hablar con el doctor y entra y le pregunta al doctor: doctor, ¿usted quién cree que gane el mundial? ¿Sería razonable hacer una pregunta de eso ante el médico? Pues con esa misma actitud vamos ante Dios y le estamos preguntando por mi trabajo, mi casa. El mundo está a punto de arder. Tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo y vas a preguntar estupideces a mi oficina sobre trabajo, dinero, casa, los niños. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no puedes dejar tu pecado? ¿Por qué no me dices: pastor, apóyeme en oración, apóyeme en ayuno y vamos contra esta área que no puedo vencer? ¿Por qué no preguntas cosas importantes? Porque no entiendes la voluntad de Dios sobre tu vida. Alaban a Dios. ¿O crees que las fuerzas celestiales todas están ahí listas y preparadas para que crezca tu cuenta de banco y para que tu economía se vaya para arriba? Rico, sano y feliz con tu familia, mañana mismo puedes parar en el infierno. Pobre, solo y enfermo, como Lázaro, puedes llegar al seno de Abraham. Alaban a Dios. Ojalá logre arrancarte de tu cabeza esas oraciones y pensamientos y reflexiones equivocadas sobre ¿qué querrá el Señor para mí? Tercero, cada día que amanezca mantén en tu mente la voluntad de Dios. Al amanecer, lo primero, Señor, hoy sobre qué voy a trabajar. Mi carácter, Señor. La lascivia, mi cabeza cómo se va por donde no debe. Me paro en un puesto de revistas y ahí me estoy comiendo a las mujeres desnudas. Veo pasar a las mujeres y lo primero que estoy ahí dibujando es la silueta en mi mente. Entonces al amanecer debemos de mantener la voluntad de Dios para corregir algo en nuestra vida. Y cuarto, si eres la esposa de Cristo, dedica tu tiempo a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti en esta tierra. No asuntos terrenos. Necesitas elevar tu mente a un nivel espiritual, a una esfera espiritual más alta, donde puedas empezar a desplazar ciertas cosas terrenas y enfocarte más en los asuntos en los negocios del Padre. En aquello que va a perfeccionar tu ministerio o que va a permitir que cumplas tu propósito en esta tierra. ¿Alaban a Dios? Pónganse de pie. Muy bien, levante las dos manos, vamos a orar. Que comencemos este año pensando más seriamente en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y al mismo tiempo que manejemos con madurez este tema y digamos: Señor, pues si trabajo o no trabajo, eso no es lo importante, mi alma es lo importante. Mi alma vale más que 10,000 mundos. Eso es lo importante. Si mi hogar se desintegra o no, yo necesito estar cerca de tu casa. Yo necesito estar cerca de tu casa. Si mi esposo sigue alejándose de mí en la medida que yo me consagro, eso no importa. Lo que importa, Señor, es que tu voluntad sea hecha en mi vida. Eso es lo más importante. Señor, si tú quieres bendecir el trabajo, te lo agradeceré. Si quieres bendecir el hogar y mi salud, te lo agradeceré. Pero primero, Señor, bendice mi alma, mi corazón. Eso es lo importante.
Bien, con sus palabras pídale a Dios: Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. Ayúdame a ser lleno del conocimiento de tu voluntad, que pueda comprobar cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Que pueda restarle importancia a los asuntos de esta tierra. Hay trabajo, gracias, Señor. No lo hay, también gracias, Señor, porque no lo hay, pero quiero hacer tu voluntad. Oh Dios, ayuda a este rebaño que has puesto bajo mi cuidado. Ayuda a aquellos corazones honestos y sinceros que están dispuestos a anteponer tu voluntad a cualquier asunto terreno. Señor, algunos no vinieron porque se fueron a atender asuntos de esta tierra. Dinero, familia, negocios, diversiones. Probablemente es porque ellos sean de este mundo, pero nosotros, Señor, los que no somos de este mundo, queremos poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Señor, revélanos esto. Esto le dará un giro a nuestra forma de ver este mundo. Señor, tú estás más interesado en sacarnos de aquí que en dejarnos aquí, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre. Que esta enseñanza, Señor, de la mente baje al corazón y que podamos, por lo menos los que te conocemos, los que hemos tenido una experiencia personal contigo, darle un giro de 180 grados a nuestro caminar. Gracias, Señor. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. A ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.